El padre Francisco Méndez sirvió a Dios durante 32 años. Bautizó a miles. Dio la comunión a generaciones enteras. Confesó pecados que habrían quebrado a hombres menores. Era respetado en su parroquia de San Miguel en Puebla. Las abuelas lo adoraban. Los niños lo llamaban Padre Pancho con cariño. Era, por todos los estándares externos, un sacerdote ejemplar. Pero la noche del 9 de noviembre de 2025, el padre Francisco murió de un infarto masivo mientras dormía. Tenía 61 años. Sin dolor. Sin advertencia. Simplemente se fue a dormir y no despertó. O más bien, despertó. Pero no en el lugar que esperaba. No en el lugar que había predicado durante 3 décadas. No en los brazos amorosos del Dios al que había servido toda su vida adulta. El padre Francisco despertó en el infierno. Y lo que experimentó durante los 11 minutos que estuvo clínicamente muerto fue tan devastador, tan absolutamente aterrador, que cuando los paramédicos lograron revivirlo contra todas las probabilidades médicas, sus primeras palabras fueron un grito desesperado que heló la sangre de todos los presentes. Díganle a todos. Yo estaba equivocado. Todo lo que prediqué estaba equivocado. El infierno es real y está lleno de gente buena que creyó que estaba bien con Dios. Los médicos pensaron que era delirio post-resucitación. Daño cerebral por falta de oxígeno. Pero cuando el padre Francisco se recuperó lo suficiente para hablar coherentemente, cuando relató cada detalle de lo que había experimentado, incluso los escépticos más duros tuvieron que pausar. Porque lo que describió no era el infierno de fuego y azufre de las pinturas medievales. Era algo mucho peor. Mucho más sutil. Y mucho más poblado con personas que nunca esperaron terminar ahí. Antes de que descubras exactamente qué vio el padre Francisco en esos 11 minutos, por qué un sacerdote dedicado terminó brevemente en el infierno, qué le fue revelado sobre quienes realmente van ahí, y cuál fue la advertencia urgente que le ordenaron entregar al mundo, dale like a este video y suscríbete al canal activando la campanita. Porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre salvación, condenación, y quienes realmente están en peligro espiritual. El padre Francisco nunca tuvo señales de problemas cardíacos. Había pasado un examen médico completo 3 meses antes. Todo normal. Presión perfecta. Colesterol bajo control. El doctor le había dicho que tenía el corazón de un hombre de 40 años. Esa noche de noviembre, después de la misa vespertina, cenó ligero como siempre. Pan integral, un poco de queso, té de manzanilla. Revisó sus notas para el sermón del domingo. Rezó el rosario como había hecho cada noche durante 32 años. Y se fue a dormir a las 10:30 de la noche, como era su costumbre. A las 2:47 de la mañana, su corazón simplemente se detuvo. No hubo dolor que lo despertara. No hubo lucha. Un momento estaba soñando algo que no recordaría. Al siguiente, su conciencia fue arrancada de su cuerpo con violencia que desafía descripción. Lo primero que sintió fue caída. No física, sino espiritual. Como si algo lo estuviera jalando hacia abajo con fuerza irresistible. Intentó gritar pero no tenía voz. Intentó agarrarse de algo pero no tenía manos. Era conciencia pura siendo arrastrada hacia un lugar que cada fibra de su ser reconocía como absolutamente equivocado. Y entonces llegó. El impacto no fue físico porque no tenía cuerpo físico. Pero fue tan real como cualquier cosa que había experimentado en vida. Más real, de hecho. Porque en vida, los sentidos pueden ser engañados. Aquí no había engaño posible. Solo verdad absoluta y terrible. El padre Francisco abrió sus ojos espirituales y vio dónde estaba. Y el horror que sintió fue tan profundo que si hubiera tenido forma física, habría muerto instantáneamente del shock. No era fuego. No era azufre. No había demonios con tridentes torturando almas. Eso habría sido casi reconfortante en su familiaridad. Lo que vio fue infinitamente peor. Estaba en un espacio que no debería poder existir. Era simultáneamente infinito y claustrofóbico. Oscuro pero con una luz grisácea enfermiza que hacía todo visible con claridad despiadada. Y estaba lleno. Absolutamente atestado de almas. Millones. Tal vez miles de millones. Apretadas unas contra otras en una masa de sufrimiento consciente. Pero lo que hizo que el padre Francisco gritara silenciosamente fue el reconocimiento. Conocía a estas personas. O más bien, conocía qué tipo de personas eran. No eran los asesinos masivos. No eran los violadores de niños.
No eran los dictadores genocidas que él había asumido poblaban el infierno. Eran gente común. Gente buena según estándares humanos. Y lo más aterrador de todo, vio docenas de sacerdotes, monjas, pastores, líderes religiosos que habían dedicado sus vidas al servicio de Dios. Todos ahí. Todos en tormento indescriptible. El padre Francisco intentó moverse pero descubrió que estaba atrapado. No por cadenas físicas, sino por algo mucho más efectivo. Estaba atrapado dentro de sí mismo. Dentro de la verdad de quien realmente era versus quien había pretendido ser. Y esa verdad era una prisión de la que no podía escapar. De repente, una presencia apareció ante él. No era el diablo con cuernos y cola. Era algo peor. Una entidad de oscuridad pura que adoptaba forma vagamente humana solo para que el padre Francisco pudiera procesarla. Y habló con voz que era el sonido mismo de la desesperanza. Bienvenido, Francisco Méndez. Esperábamos tu llegada. La voz no era malévola en el sentido tradicional. Era simplemente final. Absoluta. Sin esperanza de apelación. Hay un error, gritó el padre Francisco con pensamiento puro, ya que no tenía voz. Yo serví a Dios. Fui sacerdote durante 32 años. Dediqué mi vida entera. La entidad se acercó, y el padre Francisco pudo ver algo terrible en ella. Esta criatura no era originalmente maligna. Había sido un ángel una vez. Podía ver los vestigios de luz que había contenido hace eones. Pero esa luz estaba completamente pervertida ahora. Convertida en algo que usaba el conocimiento divino para propósitos de tormento. No hay error, respondió la criatura. Déjame mostrarte exactamente por qué estás aquí. El espacio alrededor del padre Francisco se transformó. Y comenzó a ver su vida. Pero no desde su propia perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Viendo no solo sus acciones externas, sino las motivaciones reales detrás de cada una. Las intenciones ocultas. Los pensamientos secretos. La verdad completa sin el barniz de autojustificación que había mantenido durante décadas. Vio el día de su ordenación, 32 años atrás. Recordaba ese día como uno de devoción pura. Pero viéndolo ahora con claridad absoluta, vio la verdad. Había elegido el sacerdocio no por amor a Dios, sino por respeto humano. Por el estatus que le daría en su comunidad. Por la seguridad financiera. Por el poder sobre otros. Dios había sido conveniente, no el objetivo. Vio sus primeros años de ministerio. Externamente dedicado. Internamente vacío. Realizando rituales mecánicamente mientras su mente vagaba hacia pensamientos de lujuria, envidia, orgullo. Sonriendo a los feligreses mientras los juzgaba despectivamente en su corazón. Predicando sobre amor mientras albergaba odio secreto hacia aquellos que no cumplían sus estándares. Vio los años intermedios, cuando se había vuelto cómodo. La parroquia funcionaba como reloj. El dinero entraba consistentemente. Era respetado, admirado, y se había vuelto completamente tibio. Ya no oraba realmente. Solo recitaba palabras. Ya no buscaba a Dios. Solo mantenía apariencias. La fe se había convertido en profesión, no en relación. Vio sus últimos años. Todavía predicando. Todavía dando sacramentos. Pero completamente muerto espiritualmente. Un actor realizando un papel. Un mecánico realizando mantenimiento en una máquina que había dejado de comprender o valorar. Peor aún, había comenzado a cambiar el mensaje. Suavizando verdades difíciles para no ofender. Omitiendo advertencias sobre el pecado porque la gente no quería escucharlas. Convirtiendo el evangelio en autoayuda tibia. Mira este momento específicamente, ordenó la entidad oscura. El padre Francisco vio una escena de 3 años atrás. Una joven había venido a confesión. Estaba viviendo con su novio fuera del matrimonio. Sabía que estaba mal según la enseñanza católica. Venía buscando guía genuina. El padre Francisco recordaba este momento. Había sido compasivo. Le había dicho que Dios entendía. Que los tiempos habían cambiado. Que lo importante era que se amaran. Que no se preocupara tanto por reglas antiguas. Pero viéndolo ahora con claridad total, vio la verdad. Había tenido oportunidad de guiarla hacia la santidad. De explicar por qué esas reglas existían, no como restricciones arbitrarias sino como protecciones para su alma. De ofrecerle el camino difícil pero verdadero. En cambio, había elegido la comodidad.
la suya y la de ella. Le había dado permiso para continuar en algo que estaba destruyendo su alma lentamente. Ella te buscó como pastor, dijo la entidad. Y la enviaste hacia la destrucción con una sonrisa y palabras suaves. ¿Sabes dónde está ella ahora? La visión cambió. El padre Francisco vio a la misma joven. Ya no era joven. Era mujer de mediana edad. Había continuado ese camino que él validó. Había normalizado el compromiso. Luego vinieron otros compromisos. Otras concesiones. Cada vez más alejada de cualquier cosa remotamente espiritual. Y cuando murió en un accidente de auto 5 meses antes de la muerte del padre Francisco, su alma había estado tan alejada de Dios que fue como un imán repeliendo otro imán. Imposible de acercar. Tú tenías autoridad espiritual, continuó la entidad. Ella te buscó específicamente porque confiaba en que representabas a Dios. Y usaste esa autoridad para validar su destrucción. Su sangre está en tus manos. El padre Francisco quiso protestar, pero las visiones continuaron sin piedad. Caso tras caso. Momento tras momento. Cada vez que había suavizado la verdad. Cada vez que había priorizado ser querido sobre ser fiel. Cada vez que había omitido advertencias necesarias porque eran demasiado severas para oídos modernos. Vio a un hombre que había venido buscando consejos sobre su matrimonio. Estaba considerando divorcio. El padre Francisco, queriendo ser pastoral, había validado sus sentimientos. Había sugerido que tal vez Dios quería que fuera feliz. Ese hombre dejó a su esposa y 3 hijos. Las consecuencias devastaron a esa familia completa. Los hijos crecieron sin padre. La esposa cayó en depresión. Y el hombre eventualmente se suicidó cuando su nueva relación también falló. Vio a un adolescente que había comenzado a experimentar con pornografía. Vino a confesión genuinamente arrepentido. El padre Francisco, incómodo con el tema, había minimizado. Es normal para tu edad. Solo no te obsesiones. Ese adolescente se convirtió en adulto con adicción severa que destruyó su capacidad de formar relaciones sanas. Terminó solo, amargado, espiritualmente muerto. Mira cuántas almas confiaron en ti, la entidad hizo un gesto amplio. Y mira cuántas guiaste mal. Por primera vez, el padre Francisco pudo ver el alcance completo. No solo las personas que había aconsejado directamente, sino las que habían escuchado sus sermones tibios y asumido que la mediocridad espiritual era aceptable. Los que habían seguido su ejemplo de religiosidad superficial sin transformación genuina. Los que habían aprendido de él que podían servir a Dios y al mundo simultáneamente sin conflicto real. Miles. Decenas de miles. Una cascada de influencia negativa que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado posible. Pero yo no sabía, susurró el padre Francisco con pensamiento quebrado. Genuinamente creí que estaba haciendo lo correcto. Creí que ser compasivo significaba suavizar el mensaje. No sabías, la entidad se rió, y el sonido fue como vidrio rompiéndose dentro del alma del padre Francisco. Déjame mostrarte algo más. La visión cambió nuevamente. El padre Francisco se vio a sí mismo en su oficina privada. Tarde en la noche. Nadie más en la parroquia. Y estaba leyendo. Pero no estaba leyendo las escrituras devotamente como afirmaba hacer. Estaba leyendo lo mismo que sus feligreses leían. Entretenimiento vacío. Noticias sin importancia. Cualquier cosa excepto profundizar su propia relación con Dios. Vio las veces que se había saltado su tiempo de oración para ver televisión. Las veces que había preparado sermones con el mínimo esfuerzo, reciclando material antiguo sin buscar genuinamente que Dios quería que dijera. Las veces que había evitado estudiar las enseñanzas difíciles de la iglesia porque lo hacían incómodo. Sí sabías, declaró la entidad. Sabías que estabas viviendo una mentira. Sabías que tu relación con Dios era superficial. Sabías que estabas fallando en tu llamado. Pero era cómodo. Era fácil. Y elegiste la comodidad sobre la fidelidad una y otra vez. Durante décadas. El padre Francisco no pudo negar esto. Viéndolo con claridad absoluta, sin las capas de autoengaño que había construido, sabía que era verdad. Había sabido. Siempre había sabido. Simplemente había elegido no confrontarlo. Y ahora, dijo la entidad con finalidad terrible, enfrentas las consecuencias. Por primera vez desde que llegó, el padre Francisco miró realmente a las almas que lo rodeaban. Y vio algo que lo quebró completamente. No eran atormentadas por demonios externos. Eran atormentadas por sí mismas.
Cada alma atrapada dentro de la verdad de lo que realmente eran. Sin escape, sin olvido, sin capacidad de negar o racionalizar. Vio a un hombre de negocios que había pasado su vida acumulando riqueza a expensas de otros. Ahora estaba atrapado en la conciencia constante de cada persona que había dañado, cada familia que destruyó, cada vida que arruinó. Y no podía apartar su atención. No podía pensar en nada más. Era forzado a confrontar el daño que causó por toda la eternidad. Vio a una mujer que había vivido completamente para sí misma, ignorando las necesidades de todos los demás. Ahora estaba atrapada en soledad absoluta, rodeada de millones pero completamente incapaz de conectar con cualquier otro. La soledad que había creado alrededor de sí en vida era ahora su prisión eterna. Vio a un pastor que había predicado con gran elocuencia pero sin creer realmente. Había usado el ministerio para fama y dinero. Ahora estaba atrapado en la hipocresía de cada palabra que había dicho, forzado a confrontar la vacuidad de todo su ministerio. El conocimiento de que había guiado a miles hacia una fe falsa. Este es el infierno, explicó la entidad. No es fuego externo. Es la verdad interior sin escape. Es ser forzado a confrontar exactamente lo que eres y lo que hiciste, sin la capacidad de racionalizar, sin la capacidad de olvidar, sin la capacidad de cambiar. Eternamente consciente de tu fracaso. Eternamente aislado en tu propia creación de oscuridad. El Padre Francisco finalmente comprendió. El infierno no era un lugar donde Dios enviaba a las personas. Era el estado natural de un alma que se había alejado completamente de la luz. Dios no torturaba. El alma se torturaba a sí misma con la verdad de lo que había elegido ser. Pero tiene que haber forma de salir, pensó el Padre Francisco desesperadamente. Arrepentimiento. Cambio. Algo. Tu tiempo de elección terminó cuando moriste, respondió la entidad. Aquí no hay cambio. No hay crecimiento. No hay evolución. Solo existencia eterna en el estado que elegiste durante tu vida. El Padre Francisco sintió desesperación absoluta comenzar a instalarse. Esta era su realidad ahora. Para siempre. Atrapado en la conciencia de cómo había fallado. De cuántas almas había guiado mal. De cómo había desperdiciado su vida entera pretendiendo servir a Dios mientras servía solo su propia comodidad. Pero entonces algo cambió. Una luz apareció en la distancia. No la luz grisácea enfermiza del infierno, sino luz verdadera, dorada, pura, y con ella vino una presencia que hizo que incluso la entidad oscura retrocediera. El arcángel Miguel se materializó, y su sola presencia hizo que el tormento del infierno pausara momentáneamente. Las almas alrededor dejaron de retorcerse. El aire mismo, aunque no había aire, cambió. Este no es tu tiempo aún, Francisco Méndez, declaró el arcángel con voz que contenía autoridad absoluta. Has sido traído aquí no como destinación final, sino como advertencia. Para que veas. Para que comprendas. Para que puedas advertir a otros. ¿Advertir? El pensamiento del Padre Francisco apenas podía formarse con coherencia. Serás devuelto, explicó San Miguel. Brevemente. Temporalmente. Tu cuerpo será revivido contra todas las probabilidades médicas. Y cuando regreses, tendrás una misión, advertir al mundo. Advertir especialmente a los líderes religiosos que creen estar seguros mientras guían a millones hacia este lugar. El arcángel se volvió hacia la entidad oscura. Suéltalo. Por ahora. La criatura siseó pero obedeció. El poder del arcángel era absoluto aquí. Regresará, dijo la entidad con certeza malévola. Todos regresan eventualmente. Es solo cuestión de tiempo. Tal vez, respondió San Miguel. O tal vez su advertencia salvará suficientes almas que su propia cuenta será balanceada diferentemente cuando llegue su verdadero momento. Eso aún debe ser determinado. El arcángel se volvió hacia el Padre Francisco. Escucha bien. Esto es lo que debes advertir. El infierno no está lleno de ateos y criminales. Está lleno de creyentes tibios. De religiosos superficiales. De líderes que guiaron mal. Está lleno de personas que pensaron que estaban bien con Dios porque cumplían rituales externos mientras sus corazones estaban completamente alejados. Las almas más numerosas aquí son aquellas que creyeron en Dios, que asistieron a servicios, que se consideraban personas buenas, pero que nunca permitieron que esa creencia transformara realmente quienes eran. Que nunca desarrollaron relación genuina con lo divino. Que eligieron comodidad sobre santidad una y otra vez.
Y los más torturados aquí son los líderes religiosos. Porque guiaron a otros hacia este lugar. Porque tenían autoridad espiritual y la usaron para validar la tibieza. Porque suavizaron el mensaje para ser populares. Porque construyeron iglesias grandes pero vacías de verdadera transformación. El padre Francisco absorbió cada palabra. Cada sílaba se grababa en su alma con claridad que nunca olvidaría. Cuando regreses, continuó el arcángel, serás ridiculizado. Llamarán tu experiencia alucinación. Dirán que fue daño cerebral. Otros líderes religiosos te atacarán porque tu mensaje los hace incómodos. Tu denominación puede rechazarte. Puedes perder todo. ¿Aún así entregarás la advertencia? Sí, pensó el padre Francisco con cada fragmento de voluntad que le quedaba. Sí, lo que sea, lo que cueste, nadie debe venir aquí sin saber la verdad. Entonces ve, San Miguel hizo un gesto. Y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. El padre Francisco sintió un tirón violento. El infierno desapareció. Por un momento estuvo en oscuridad absoluta. Y entonces dolor. Dolor físico tan intenso que casi agradeció porque significaba que estaba vivo nuevamente. Tenía cuerpo. Tenía una oportunidad más. Los paramédicos gritaban instrucciones. Alguien aplicaba RCP. Otro preparaba el desfibrilador. El padre Francisco había estado sin pulso durante 11 minutos. Médicamente imposible de revivir sin daño cerebral severo. Pero sus ojos se abrieron. Y las primeras palabras que salieron de su boca congelaron la sangre de todos los presentes. Díganle a todos. Yo estaba equivocado. Todo lo que prediqué estaba equivocado. El infierno es real y está lleno de gente buena que creyó que estaba bien con Dios. En los días siguientes, cuando el padre Francisco pudo hablar coherentemente, comenzó a documentar todo lo que había visto. Los médicos estaban desconcertados. No había daño cerebral. De hecho, estaba más lúcido que nunca. Pero su mensaje era tan radical que muchos asumieron que algo se había quebrado psicológicamente. Su obispo vino a visitarlo. El padre Francisco le contó todo. El obispo escuchó con rostro cada vez más severo. Cuando terminó, el obispo dijo simplemente, Francisco, has experimentado trauma severo. Necesitas descansar. Tal vez tomar tiempo sabático. Pero no puedes compartir estas fantasías públicamente. Dañará a la iglesia. Eminencia, respondió el padre Francisco con convicción que nunca había tenido antes, vi el infierno. Vi sacerdotes ahí. Obispos ahí. Papas ahí. No puedo quedarme callado para proteger la institución cuando las almas están en juego. El obispo se levantó para irse. Si compartes esto públicamente, enfrentarás consecuencias. Considera cuidadosamente tu posición. Pero el padre Francisco ya había considerado. Había visto las consecuencias de quedarse callado. Y no podía hacer eso nuevamente. 2 semanas después de su experiencia, dio una conferencia de prensa. Fue transmitida en vivo. Y dijo todo. Sin suavizar. Sin diplomacia. Sin preocupación por las consecuencias. He servido como sacerdote durante 32 años, comenzó. Y he fallado. He fallado a Dios. He fallado a ustedes. He predicado un evangelio tibio que valida la comodidad en vez de exigir transformación. Y morí brevemente. Y fui al infierno. No como destinación final, gracias a la misericordia de Dios, sino como advertencia. Y lo que debo advertirles es esto, el infierno es real. Y no está lleno de quienes ustedes piensan. Está lleno de personas buenas. Gente moral por estándares humanos. Creyentes que asistían a servicios regularmente. Personas que se consideraban cristianas, musulmanas, judías, budistas, lo que sea. Pero que nunca desarrollaron relación real con Dios. Que nunca permitieron que su fe transformara genuinamente quienes eran. Y está especialmente lleno de líderes religiosos. Pastores, sacerdotes, imanes, rabinos, que construyeron carreras sobre la fe pero que estaban espiritualmente muertos. Que guiaron a millones hacia la tibieza. Que suavizaron el mensaje para ser populares. Que validaron el pecado para ser amados. Yo era uno de ellos. Y si no hubiera sido devuelto, estaría allá ahora. Atrapado en la conciencia eterna de cuántas almas guié mal. De cuántas oportunidades desperdicié. De cómo viví una mentira completa mientras pretendía servir a Dios. Entonces esta es mi advertencia,
No asuman que están bien con Dios porque cumplen rituales religiosos. No asuman que se salvarán porque tienen creencias correctas. El infierno está lleno de personas con creencias correctas que nunca permitieron que esas creencias transformaran sus corazones. Si su fe no está cambiando activamente quién es usted, si no está en relación genuina con lo divino, si está viviendo exactamente como los no creyentes pero con un barniz religioso, está en peligro terrible. Y si es líder religioso, el estándar es aún más alto. Cada alma que guía mal, cada verdad que suaviza, cada compromiso que hace para ser popular, todo será contado. Y la responsabilidad es devastadora. Esta no es amenaza. Es advertencia urgente de alguien que vio el otro lado. Despierten. Transformen genuinamente. Desarrollen relación real con Dios. Antes de que sea demasiado tarde. La reacción fue exactamente como el arcángel la había predicho. Algunos lo ridiculizaron. Otros lo atacaron. Su denominación lo suspendió del ministerio activo. Medios seculares lo usaron como ejemplo de fanatismo religioso. Pero algunos escucharon. Y esos algunos comenzaron a transformarse. A buscar relación genuina con Dios en vez de religiosidad superficial. A examinar honestamente si su fe era real o solo fachada social. El padre Francisco no volvió a tener ministerio oficial, pero continuó advirtiendo a quien quisiera escuchar, porque había visto la verdad. Y la verdad era demasiado importante para quedarse callado, sin importar el costo. Vivió otros 3 años después de su experiencia. Y cuando murió finalmente en 2028, varios testigos reportaron que sus últimas palabras fueron diferentes a las primeras después de su resurrección. Gracias, susurró con sonrisa pacífica. Gracias por la segunda oportunidad. Creo que esta vez lo hice mejor. Su cuenta de si realmente fue suficiente solo será conocida por él y su juez. Pero su advertencia permanece. Una advertencia de alguien que vio brevemente el destino de los tibios. Y que dio todo lo que tenía para asegurar que otros no compartieran ese destino sin al menos conocer la verdad.